el operador jurídico, fiscal, abogado, juez, sobre todo, no va a saber cómo decidir, qué decidir. Esa política de Estado descriminalizadora, despenalizadora, que justifica en mayor medida la paz, la estabilidad del ordenamiento jurídico penal, obsta, impide que los jueces sean desaforados, sean desbocados al momento de imponer sanciones penales. Y ha ocurrido un fenómeno muy extraño. Mientras yo siempre exigí, como Florencio Minxán Más en Trujillo, que en paz descanse, y el propio Víctor Burgos Mariños, antes de volverse vehementemente procesalista penal, yo siempre exigí, yo siempre pedí que tuvieran en cuenta el derecho penal y que se ocuparan más de él, porque las falencias eran evidentes en materia penal, en vez de perder tiempo entreteniéndose en técnicas de litigación oral, porque eso no nos iba a llevar a nada. Y las consecuencias después de años de vigencia del Código Procesal Penal en el Perú son más que evidentes. O sea, de pronto ahora las sentencias, las decisiones se dictan en materia penal, ya no desde los ámbitos, desde las justificaciones del derecho penal, sino del derecho procesal penal. Ustedes son jóvenes, pero lo único que tienen que hacer es ingresar a una sala de audiencias para darse cuenta que esas salas de audiencia donde actúan jueces con el Código de Procedimientos Penales, es decir, esas salas de audiencia que están concluyendo procesos en liquidación con el Código de Procedimientos Penales, dictan sobre lo mismo decisiones muy disímiles a las que nosotros dictamos en el nuevo Código Procesal Penal. Es decir, la pena ahora ya no depende del derecho penal, sino del derecho procesal penal. O sea, como hemos estudiado tan mal derecho penal y nos hemos entretenido tan mal en asuntos del derecho procesal penal, y no en los asuntos propios del derecho procesal penal, sino en técnicas que no pueden ocupar la atención de los operadores jurídicos, ahora hemos encontrado aparentemente razones que antes no estaban a nuestra disposición para dictar por un mismo caso, por un similar caso, penas absolutamente disímiles. Ayer mismo resolvíamos un caso en tiempo real, como eso sí es un mérito del nuevo Código Procesal Penal. Dos jóvenes, dos jovencitos, hombre y mujer, ella 17 años, como el pasillo, él 15 años, camina tranquilamente por una de los pasajes de la urbanización Villarreal en Chiclayo. Caminan por ahí tranquilos, de día, y de repente son interrumpidos en su paso por otra pareja. Esta vez ella de 21 años y él aproximadamente de 26 años. Y es la mujer la que actúa, la de 21 años, premunida de un vidrio, amenaza al hombrecito, al jovencito, y le dice: ya fuiste, ¿no? Ya fuiste. Entrégame tu celular y tu billetera. Pues algo que el jovencito sea de esos que parecen crecer más de la cuenta ahora, parece que les vieran Nicovita, pero era evidente que se estaba equivocando. Celular sí, sin duda, porque ahora todos tienen celular, pero billetera, con la justa lleva monedero, y lo único que lleva es un sol. ¿Para qué? Para invitarle a su amiguita ese sándwich que viene en las esquinas de un sol. Y entonces el niño, el jovencito, se queda petrificado, no sabe cómo reaccionar, es muy joven, la vida no le ha enseñado cosas tan duras todavía, y la mujer actúa en consecuencia a su inacción, porque no responde, y ella misma le quita el celular y le saca el sol. Y entonces se van, tranquilos, sabiendo que no ha habido ninguna oposición, no ha habido mayor obstáculo para conseguir su hazaña criminal, se van tranquilos. Y el jovencito se va a su casa, vive en Villarreal. Y entonces recién habla en ese momento y llora y se desespera. ¿Qué pasó? ¿Te mordió un pitbull? No. ¿Pero qué
¿Viste el pistaco? No. Pero habla, ¿qué te pasó? Me robaron mi celular. Y entonces sale un cardumen de familiares en busca de los ofensores y los encuentran caminando todavía dentro de la urbanización. Y les hacen arresto. Bueno, en realidad, cuando la pareja se vio en una situación de peligro, ¿no?, ocurrió aquello que pone a prueba el sentimiento, ¿no? Es decir, te quiero, pero no tanto como para poner en riesgo mi propia libertad. El hombre puso primera y arrancó, y la dejó a la mujer. Y entonces el arresto ciudadano fue solo con la mujer. Y entonces quisieron hacer Fuente Ovejuna, pero como es una urbanización, no es un pueblo joven, no es una invasión, había que conservar las apariencias. No lo hicieron Fuente Ovejuna, pero los detuvieron a la mujer. En ese momento recuperaron el celular y el sol. Por favor, no pierdan de vista lo que les estoy diciendo. Vino la policía y se llevó a la mujer. Le iniciaron proceso penal. Cometió un delito. ¿Qué delito es ese? Robo agravado. ¿Es un robo? Sí. ¿Por qué? Porque se aplicó para conseguir el desprendimiento patrimonial, la violencia y la amenaza, la intimidación, la coacción. Robo. ¿Pero por qué es agravado? Porque se consumó mediante dos personas. Mediante arma. El vidrio es un arma. Cuando el artículo 189 habla de arma, no está hablando de arma de fuego, está hablando de arma. Y además es agravado porque fue en agravio de dos menores de edad. Es entonces un delito de robo con tres agravantes verificables. Muy bien. En concepto de los niños, de la familia de ellos, de los padres sobre todo, ¿qué le espera a esta mujer? Bueno, la hoguera, la cadena perpetua. Y se le dicta allí nomás empezando una medida cautelar de prisión preventiva. Se inicia el proceso, entonces en algún momento ella se convence que el rigor que se le está aplicando de inicio difícilmente se va a poder morigerar o atenuar a través de su defensa técnica. Y ella le dice a su abogado, ¿sabe qué? Yo ya quiero este asunto definido, cerrado. ¿Ya? O sea, no podemos hacer nada ante lo evidente. He sido detenida, ¿cómo le llaman ustedes a esa palabra? ¿Cómo le llaman? Flagrancia delictiva. Sí, he sido detenida en flagrancia delictiva. ¿Ya? Difícilmente usted va a poder hacer el milagro, ¿no? Porque además los jueces ahora ya son de otra caterva, son de otra tradición, y ya no podemos pensar siquiera en estar tocándole la puerta al juez en su casa, ¿no? Ya no vamos a molestar nada. Entonces, pide hablar, señor abogado, con el fiscal, que quiero llegar a un arreglo con él. Y entiéndase, arreglo no es ofensivo, es el acuerdo, es el negocio que viene como réplica de Estados Unidos y que no debe ofender a nadie. Esa es una licencia normativa para que el fiscal y el abogado imputado y el propio imputado se sienten a negociar, a buscar un acuerdo en lo que se llama terminación anticipada. Y llegan a un acuerdo. Debe haber estado defendido por un abogado que no es tan bueno. Pero el acuerdo fue 300 soles de reparación civil. Recuerden que había recuperado la luca y el celular. Pero aún así, 300 soles de reparación civil por el susto, porque hubo que comprar el mejor cuy negro del mercado, ¿no? Y los huevos recién estrenados por la gallina para pasarle cuy negro y huevo. Y 5 años de pena privativa de libertad. Suficiente garrote. Y entonces nuestra jueza dice, yo, juez del Perú, con licencia normativa digo que ese acuerdo es un fiasco. Ese acuerdo, por decirlo menos, es ilegal. Y hasta pone en duda la honorabilidad
del Ministerio Público, del representante del Ministerio Público. Porque no se ha explicado en ese acuerdo ni en la audiencia cómo es que de una pena mínima prevista para el delito de robo agravado en 12 años, terminó acortándose una pena de solo 5 años. Señores, en el Código de Procedimientos Penales, la actuación de los jueces no era distinta, era uniforme. Por un caso así, seguro que ni siquiera hubiésemos dictado medida cautelar de prisión preventiva. Y segurísimo, casi seguro en todo caso, no hubiésemos dictado una pena efectiva. Pero en este caso les estoy diciendo, no por razones del derecho penal, porque el derecho penal y su código penal sigue siendo el mismo. El código penal está vigente desde 1991 y el código procesal penal entre nosotros apenas se tiene un poco más de 3 años. Entonces, ¿qué está pasando? Las decisiones del Poder Judicial ahora ya no se afincan en el derecho penal. Por eso tenemos que hablar de límites al derecho punitivo, al jus puniendi. Las decisiones de pronto ya no se afincan donde debe, en el derecho penal, sino en el derecho procesal penal. Y la jueza, desde los ámbitos del derecho procesal penal, dice: esta decisión es absolutamente censurable. Merece ser recusada esta decisión, perdón, este acuerdo, porque la pena mínima prevista en la ley es de 12 años y a esta mujer no se le puede poner 5 años, poniendo entonces en duda la probidad del fiscal, quien se supone que ya lo arregló jurídicamente, no negoció jurídicamente con el abogado, el imputado y el imputado, sino de manera soterrada. Y entonces había que comprar otra docena de huevos y otro cuy negro para pasárselo al fiscal. Y entonces llega a nosotros, felizmente nos estamos haciendo viejos y la edad otorga cierta seguridad, cierta paz. Y de inmediato nos dimos cuenta que algo estaba mal. Y parece decirlo por escrito con una convicción nuestra jueza en primera instancia, que cualquier improvisado, trasnochado, procesalista sin conocimiento mayor sobre el derecho penal podría perfectamente aceptar esa como una razón válida, porque lo dice con convicción. Y entonces, las desgracias de la vida que tuvo la juez como evidencia, como datos verificables, son los siguientes. Esta mujer, al momento que fue detenida, estaba embarazada y dio a luz dentro del establecimiento penitenciario y no pudo alimentar con su leche a su hijo porque dentro del establecimiento penitenciario adquirió hepatitis B. Con esos datos, por Dios, que no se los refería al inicio porque para mí no eran ya necesarios, con esos datos además no me parecía justificada esa tremenda pena de 5 años. En su concepto debía esperar como acuerdo una pena de 12 o más. Por eso, por ese celular que se devolvió en el acto y por esa luca que se entregó igual. ¿Qué está pasando? Parece que nos hemos olvidado definitivamente del derecho penal. Y esa es un mea culpa, es una crítica para mí mismo, para mi grupo y para el Poder Judicial en general. Es por eso que empezamos, no sé si tarde, pero empezamos finalmente a desandar los pasos mal andados. Porque las decisiones del Estado en sede penal no se pueden afincar en el derecho procesal penal. Tienen justificación, sustento, apoyo solo en el derecho penal. El derecho procesal penal es una herramienta de la que se sirve el derecho penal para dictar una decisión en el caso concreto, nada más que eso. El derecho procesal penal tiene que ver con la actividad probatoria. Pero
Pero no tiene que ver con la justificación de la decisión. No tiene que ver con la decisión en sí misma, con los años, con la condena, es decir, con la absolución. Tiene que ver con el acopio de la actividad o con el acopio probatorio, pero nada más que eso. Entonces, recordábamos que en esta parte existen felizmente entidades jurídicas, instituciones del derecho que tienen la capacidad y la autoridad dentro del ordenamiento jurídico, dentro del sistema jurídico, para estabilizar, para equilibrar, para buscar el punto en el que se advierta y se evite el exceso, la arbitrariedad y el abuso estatal. ¿Cuáles son esos, señores? Son los límites al derecho sancionador, los límites al ius puniendi, son entonces los principios del derecho penal. De eso es de lo que estamos hablando y vamos a seguir hablando en el tiempo que nos queda y por lo que gracias a los organizadores se me paga por ello. Hay que hablar y urgente sobre los límites en la actuación de los magistrados del Poder Judicial para evitar que ellos, que representan al Estado, que debe dispensar paz, seguridad, dicte decisiones justas. Hay que denunciar públicamente la posibilidad y hasta casos concretos de exceso, para acostumbrar a las personas que ese punto de equilibrio siempre existió entre nosotros y que no puede haber sido roto por la puesta en vigencia del Código Procesal Penal, porque las decisiones de las que estamos hablando, el Código Procesal Penal y el Derecho Procesal Penal, no ayudan, no sirven, no son útiles. Tampoco puede ser por razón de que elegimos un nuevo presidente. Y prueba de ello es que ya el Código Procesal Penal estuvo en vigencia desde antes de elegir este último presidente. Es que estamos confundidos y hay que retomar los caminos del Señor. Los límites al ius puniendi son los principios del derecho penal. No va a encontrar más paz, más seguridad, más tranquilidad, más nivel de acierto el magistrado si es que en sus decisiones cotidianas se afinca en los principios del derecho penal. Solo allí vamos a encontrar nosotros motivo para controlar nuestros propios excesos, abusos o arbitrariedades. Solo eso nos dará la posibilidad de retomar aquella forma con la que siempre nosotros solimos acostumbrarnos decidir los asuntos de la gente, los casos puestos en nuestro conocimiento, y que nos podrán dar la tranquilidad de saber que dormiremos tranquilos sin siquiera dudar de que podríamos haber cometido durante el horario del despacho judicial algún abuso, algún exceso, alguna arbitrariedad. Porque parece que las condiciones se están dando desde los ámbitos del propio Poder Judicial, pero sobre todo desde ámbitos extraños a él, para que las decisiones parezcan desconmensuradas, desaforadas, desbocadas. ¿Cuáles son esos límites? ¿Cuáles son esos principios? Solo vamos a recordar, y espero poderlo hacer con la ayuda de ustedes, en algunos casos concretos que serán invocados, que serán citados como paradigmas. El primero, para seguir la secuencia del título preliminar del Código Penal, el primero está referido a la protección de bienes jurídicos. Le preguntaba al joven organizador de este curso si el día de hoy iba a estar Gunther Jacobs, y me dijo que no. Entonces yo respiré tranquilo. ¿Por qué? Porque si no, no iba a poder hablar de esto, iba a tener que improvisar alguna otra conferencia.
Porque Günter Jacobs estima, en principio, que el derecho penal no tiene por propósito proteger bienes jurídicos. Y yo estoy ahora a punto de decirle lo contrario. Y no es porque falte a la capacidad, a la tradición, a la propuesta académica, seria de Günter Jacobs, sino porque las realidades de las que hablamos son muy distintas. Eso explica por qué Klaus Roxin habló de la imputación objetiva y de la teoría del riesgo en 1963. ¿Por qué inventó una fórmula para poner fin a los abusos del Estado alemán socialista por las muertes que ocurrían todos los días en los pavimentos de esa Alemania socialista? Se había convertido el derecho en ese tiempo en un asunto matemático. Accidente de tránsito, no había que perder más tiempo. Teoría de la causalidad, había que determinar la causa de ese resultado. La causa era la conducción de un vehículo que impactó con un peatón o con otro vehículo. Entonces ya teníamos la respuesta. No había que esforzar más a los magistrados de ese tiempo, 1963, para pasar de un simple test de tipicidad, superar el de antipublicidad y terminar con la culpabilidad. Porque había actuado negligentemente y había llegado el momento de dictar una sentencia de condena. Entonces, Klaus Roxin, un teórico preocupado porque eran evidentes los excesos que estaba cometiendo el Estado alemán socialista en ese momento, inventó una fórmula y dijo: no es porque esté en favor, diríamos en un tiempo real ahora, en favor de los mototaxistas o de los choferes de combis asesinas, lo habría dicho en ese tiempo Klaus Roxin, sino que parece claro que el Estado alemán está cometiendo un exceso, porque no está siendo prudente, porque no está siendo racional. En cada accidente de tránsito no siempre tiene que haber un único responsable, el conductor. Por Dios, hay que ver si es que en algunos, por lo menos, no deba ser el conductor el responsable de ese resultado, sino quizá el propio peatón. Y él inventó una fórmula. 1963. Más de medio siglo después, nosotros ni la estudiamos. Y los que la han estudiado la aplican con cierto reparo, recato, con vergüenza, con pudor. Eso denota, regresando a Klaus Roxin, a Günter Jacobs, perdón, que cuando él postula, y lo hace con mucha vehemencia, ya ustedes lo van a ver en escena, está hablando de una realidad que es la suya. ¿Ustedes se imaginan, señores, aplicar la conservadora teoría de Klaus Roxin de 1963 en Chiclayo? ¿Han visto cuánto nos demanda llegar desde los extremos, desde los conos, para hablar como en Lima, desde los conos de la ciudad al centro de la ciudad? ¿No? Lo estresante que es conducir o ser peatón en una ciudad como esta. Los invito a que apliquen ustedes la teoría de Klaus Roxin de 1963 para que vean si pueden solucionar algún caso. Según la teoría de Klaus Roxin, al realizar el test de tipicidad y ya no dar por supuesto que todo conductor realizó una acción típica antijurídica y culpable, sino según la ponderada propuesta de Klaus Roxin, al analizar cómo se debe primero la tipicidad del delito, habría que incluir un elemento que hasta ese momento no era usado. La imputación objetiva es un nuevo elemento en la propuesta de Klaus Roxin. Y entonces había que verificar si en principio, analizando solo la tipicidad, esa acción era objetivamente imputable al conductor, para referirnos a los accidentes de tránsito. Y Klaus Roxin decía, eso supone hacer dos mínimas verificaciones. Primero, determinar si esa persona con su acción creó un riesgo jurídicamente desaprobado.
y de asumirse como consenso que conducir un vehículo motorizado ya supone realizar una acción peligrosa, riesgosa, entonces Claudio Roxini enseguida dijo, habría que verificar entonces si con su acción creó un riesgo jurídicamente desaprobado o incrementó un riesgo jurídicamente aprobado. La conducción de vehículo motorizado en estado, simplemente conducción de vehículo motorizado. O incrementó un riesgo jurídicamente aprobado o permitido. Y segundo, verificar si ese riesgo incrementado pero permitido se había realizado, concretado en el resultado. Solo entonces, decía Claudio Roxini, podía decirse con rigor científico penal que ese resultado, esa muerte, esa lesión al peatón podía ser típica del delito de homicidio negligente o del delito de lesiones negligentes o culposas. Pero para ponerlo más en difícil, dijo, hay que tener además en cuenta un catálogo de referentes, de módulos, de barómetros. Y nos habló entonces del principio de confianza, de la prohibición de regreso, de la competencia de la propia víctima o autopuesta en peligro. Imagínense ustedes, lo puso tan difícil, pero los alemanes lo entendieron tan fácil que las cosas empezaron a cambiar, evitando los excesos estatales en las decisiones de sus jueces. Él creó una receta para un sinnúmero de delitos negligentes que ponían en evidencia que las decisiones de los jueces eran arbitrarias. Y solucionó el problema en Alemania. Era el tiempo entonces en que en 1963 la Alemania socialista era como Chiclayo. Era como caminar o conducir en Chiclayo. Imagínense, para tener una idea del nivel, disculpen la expresión, de atraso respecto a Alemania en 1963. Estamos hablando de más de 50 años, ¿no? 60, más de 60 creo yo. O sea, ellos estaban en ese tiempo como nosotros ahorita estamos en Chiclayo. Y entonces vamos a empezar a hablar, para evitar cualquier exceso, cualquier arbitrariedad del Estado a través de sus jueces, de teorías útiles para solucionar problemas, utilizando la receta de Claudio Roxini sobre imputación objetiva. Pero ese es Claudio Roxini. Cuando ustedes escuchen a Günter Jacobs, traducido al español, porque va a venir con traductor y español de pura estampa, algunos van a decir, bien me habían dicho, o de lo poco que leí sobre él, es un terrorista del derecho, porque él va a hablar de algo que todavía no se vive en el Perú, de una realidad que no se presenta ni siquiera en Lima, pero que ya desde hace 30 años se dieron las condiciones en Alemania para que él postulara una nueva receta, pero ya no para la solución de casos negligentes, que estos fueron superados gracias a la iniciativa de Claudio Roxini, sino para hablar de delitos dolosos. Entonces decía yo, qué bueno que no esté acá Günter Jacobs, porque quizás no me hubiese entendido, porque yo estoy hablando de una realidad que no es la suya. Voy a hablar de una realidad que no es la suya. Todavía debemos hablar en Chiclayo, en el Perú, y en los países de la región debemos hablar que la protección de bienes jurídicos está legitimada, si es un fin, si es un propósito del derecho penal. El derecho penal, hasta que no lleguemos a ese estado de cosas, de las que ya nos habla con visión futurista y realista Günter Jacobs, todavía tenemos que hablar de cosas más domésticas, más reales, más terrenas, de la protección de bienes jurídicos. Ese es el primer principio, es la primera valla, el primer veto, el primer límite al derecho sancionador. Nosotros protegemos, el derecho penal protege bienes jurídicos.
¿Y cuáles son esos bienes jurídicos? Contestando, un axioma de la teoría de Gunther-Jacobs no son aquellas cuestiones abstractas, inmensurables, sino son absolutamente mesurables, medibles, verificables. Los bienes jurídicos, para poder tener un contenido real, concreto, se afincan en la Constitución.